En esta ocasión te presentaremos los aspectos importantes a tener en cuenta para la formación de auditores internos según la norma ISO 19011 de 2018. Empecemos definiendo qué son las auditorías. Pues bien, las auditorías son procesos sistemáticos, independientes y documentados para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. Las auditorías están clasificadas en diferentes tipos, como lo son auditorías internas o de primera parte, las cuales son realizadas por o en nombre de la organización misma. Auditorías a proveedores o de segunda parte, que son las auditorías que se llevan a cabo por las partes que tienen un interés en la organización, como los clientes, o por otras personas en su nombre. Por otro lado, están las auditorías para propósitos legales, regulatorios y similares o de tercera parte, las cuales son llevadas a cabo por organizaciones de auditoría independientes, como aquellas que proporcionan certificación, registro de conformidad o agencias gubernamentales. En cuanto a la terminología, debes tener claro los siguientes aspectos. Primero, criterios de auditoría. En este grupo encuentras políticas, procedimientos y requisitos. Segundo, evidencia de la auditoría. Aquí debes tener en cuenta los registros y declaraciones de hechos que sean verificables. Y por último, los hallazgos, resultados de la auditoría. Aquí debes clasificar los hallazgos como una conformidad, no conformidad, cumplimiento o incumplimiento, de acuerdo a lo que hayas evidenciado como auditor. El grupo que participa en una auditoría está conformado por clientes, auditado, auditores, experto técnico y observador. Cada participante tendrá unas funciones específicas en la auditoría. El cliente de auditoría es la organización o persona que solicita una auditoría. En el caso de la auditoría interna, el cliente de auditoría también puede ser el auditado o la persona o personas que administran el programa de auditoría. Las solicitudes de auditoría externa pueden provenir de fuentes tales como reguladores, partes contratantes o clientes potenciales o existentes. El auditado es la organización en su totalidad o partes de ella siendo auditada. El auditor o auditores es la persona o personas que realizan una auditoría. En cuanto al experto técnico, es la persona que proporciona conocimientos o experiencia específicos al equipo de auditoría. Por último, el observador es el individuo que acompaña al equipo de auditoría, pero que no actúa como auditor. Continuando con la terminología, el ámbito de aplicación, el objeto y la finalidad es diferente a cada actividad que se va a desarrollar. Te explicaré. El ámbito de aplicación en una auditoría es amplio, referido al sistema de gestión en su totalidad. En una inspección es limitado al proceso, equipo, instalación, etc. En una acreditación puede ser una organización o un individuo. En la certificación, el ámbito de aplicación podría ser para un sistema, producto, servicio o proceso. El ámbito de aplicación en una homologación aplica para especificaciones, documentos o características, así como vemos la relación en el cuadro adjunto. En cuanto al objeto de una auditoría, es amplio, referido al sistema de gestión en su totalidad. En una inspección, el objeto son los éxitos o fallos del proceso, equipo, instalación. En una acreditación, el objeto es dar reconocimiento formal de que una organización o individuo es competente para llevar a término tareas específicas. El objeto en la certificación es una tercera parte que garantiza que un producto, servicio o proceso es conforme con unos requisitos especificados. En cuanto a la homologación, el objeto es equiparar. La finalidad también es diferente en cada uno de los casos. En la auditoría, la finalidad se hace para el funcionamiento del sistema de gestión en el tiempo. En una inspección, la finalidad es para el funcionamiento correcto o el fallo en el instante. En la acreditación,
es para evaluar el cumplimiento de aspectos de gestión y aspectos técnicos. La certificación es el cumplimiento de aspectos de gestión y en la homologación la finalidad es comparar características, especificaciones o documentos. En cuanto a la norma ISO 19011-2018, es importante reconocer la trascendencia que ha tenido durante el tiempo que ha estado vigente, por lo que inicia en el 2002, como ISO 19011-2002, la cual expone las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y ambiental. Después pasa al 2011 como ISO 19011-2011, donde se especifican las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Y por último, la última actualización se presenta en el 2018, donde se genera la ISO 19011-2018, donde se especifican las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Se elimina el anexo de requisitos para los diferentes sistemas de gestión, dado que hoy día existen muchos. Se incluyen los apartes, donde se especifica cómo abordar mediante auditoría los nuevos componentes, como el contexto de la organización, liderazgo y compromiso, comunicación, participación y consulta, para el caso de ISO 45001-2018. Esta norma aplica a los siguientes sistemas de gestión: ISO 9001-2015, Sistema de Gestión de Calidad; ISO 45001-2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental; OSAS 18001, Seguridad y Salud en el Trabajo; BAS ISO 27001-2015, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; ISO 22001-2015, Sistema de Inocuidad Alimentaria. En los principios de la auditoría encontramos los siguientes: integridad, realizar el proceso con ética, siendo diligente; presentación adecuada, obligación de reportar con veracidad y exactitud; cuidado profesional, juicio al auditar, teniendo en cuenta la importancia de la tarea; confidencialidad, seguridad en la información; independencia, imparcialidad y objetividad; enfoque basado en la evidencia. La evidencia de auditoría debería ser verificable. Enfoque basado en riesgos. Un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. La gestión de un programa de auditoría puede incluir auditorías de uno o más sistemas de gestión. Cuando hablamos de asignar los recursos para auditar los aspectos de mayor significancia dentro de los sistemas de gestión, nos estamos refiriendo a una auditoría basada en riesgos. En la gestión de un programa de auditoría se evaluará el planear, donde se tomarán los numerales 5.2, establecer los objetivos del programa de auditoría; el numeral 5.3, establecer el programa de auditoría; y el numeral 5.4, establecimiento del programa de auditoría. En el numeral 5.2, establecimiento de objetivos del programa de auditoría, el cliente de auditoría debería asegurarse de que los objetivos del programa de auditoría se establezcan para dirigir la planificación y la realización de auditorías, y debería garantizar que el programa de auditoría se implemente de manera efectiva. Los ejemplos de objetivos del programa de auditoría pueden incluir lo siguiente: identificar oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su rendimiento; evaluar la capacidad del auditado para determinar su contexto; evaluar la capacidad del auditado para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos; cumplir con todos los requisitos pertinentes, por ejemplo, requisitos legales y reglamentarios, compromisos de cumplimiento, requisitos para la certificación de un estándar de sistema de gestión; obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo; determinar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión del auditado; evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica de la organización. En cuanto al numeral 5.3,
determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, existen riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado que pueden asociarse con un programa de auditoría y pueden afectar el logro de sus objetivos. Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían identificar y presentar al cliente de auditoría los riesgos y oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría y los requisitos de recursos para que puedan abordarse de manera adecuada. En el numeral 5.4, establecimiento del programa de auditoría, en esta parte es importante establecer los roles y responsabilidades de las personas que gestionan el programa de auditoría, ya que se determinan funciones, responsabilidades y autoridades que garanticen la selección de procesos y actividades en el programa de auditoría adecuadamente. La competencia de las personas con el fin de asegurar que se gestione el programa, los riesgos y oportunidades asociados a los problemas externos e internos de manera eficiente y efectiva. También es importante definir el alcance de auditoría, ya que de esto depende el objetivo, la duración, la normatividad, los criterios de la auditoría, resultados de la auditoría interna, resultados de una revisión previa del programa de la auditoría, entre otros factores que pueden afectar el orden y la complejidad de la auditoría a ejecutar. Otro aspecto indispensable en la programación de la auditoría es determinar los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría, ya que se debe disponer de recursos como financieros, tiempo, disponibilidad de las personas que van a participar como auditados, costos de viajes si aplica, instalaciones seguras, disponibilidad de tecnologías, herramientas y equipos que aseguren una auditoría organizada y eficiente, con el fin de lograr los objetivos establecidos inicialmente. En cuanto al hacer, hablaremos de la implementación del programa de auditoría haciendo referencia al numeral 5.5, el cual nos suministra los aspectos a tener en cuenta en la implementación del programa definido en tu organización. Iniciaremos detallando el numeral 5.5.1, generalidades, el cual se encarga de implementar y organizar la planificación y coordinación operativa de la auditoría, haciendo referencia a actividades como comunicar los riesgos y las oportunidades a las partes interesadas, definir los objetivos, alcance y criterios para cada auditoría individual, seleccionar los métodos de auditoría, programar las auditorías individuales, asegurar la documentación pertinente para el desarrollo de la auditoría, revisión del programa de auditoría, entre otros aspectos importantes que se deben evaluar antes de dar inicio a la auditoría. En cuanto al numeral 5.5.2, hace referencia a la definición de los objetivos, alcance y criterios a tener en cuenta en la auditoría individual, es decir, que cada auditoría que se realizará individualmente deberá tener estos tres elementos y deben relacionarse con los objetivos generales del programa de auditoría. El alcance hace referencia a ubicaciones, funciones, procesos y actividades específicas a auditar, mientras que los criterios se utilizan como referencia para determinar la conformidad. El numeral 5.5.3 hace referencia a la selección y determinación de métodos de la auditoría, es decir, se debe establecer los métodos más eficaces y eficientes que lleguen a concluir de manera óptima la auditoría. La auditoría puede realizarse en el sitio de forma remota utilizando tecnología como medios de comunicación, Skype, videollamada, etc. y combinada. Se puede realizar una parte en sitio y otra de forma remota. Depende de la programación y las circunstancias como se gestione la auditoría. En el numeral 5.5.4 se nos habla sobre la definición de los miembros del equipo de auditoría, donde él o los individuos que gestionan el programa de auditoría deberían nombrar a los miembros del equipo de la misma, incluyendo el líder del equipo y cualquier experto técnico necesario para la auditoría específica. Se debería seleccionar un equipo de auditoría teniendo en cuenta la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance definido. Si solo hay un auditor,
El auditor debería realizar todas las tareas aplicables de un líder del equipo de auditoría. En cuanto a asignar la responsabilidad de una auditoría individual al líder del equipo de auditoría, referenciada en el numeral 555 de la norma, es importante dar a conocer información sobre la auditoría al auditor asignado, información como objetivos de la auditoría, criterios, alcance, procesos a auditar, composición del equipo auditor, datos de contacto del auditado, entre otros aspectos que puedes encontrar en el numeral mencionado anteriormente. En cuanto a la gestión de los resultados del programa de auditoría, en el numeral 556 hace referencia a evaluar los logros de los objetivos para cada auditoría programada, aprobación de informes, efectividad en las acciones programadas, distribución de informes, determinación de la necesidad de cualquier auditoría de seguimiento. En el numeral 557 se nos habla sobre administrar y mantener los registros del programa de auditoría, donde se especifican los registros que deberían tener los responsables que administran el programa de auditoría. Ejemplos de estos registros son los calendarios de auditoría, objetivos y alcance, planes, informes, seguimientos de auditoría, entre otros registros que son importantes mantener en el sistema de gestión que estás implementando en tu organización. Continuando con el ciclo PHBA, en el verificar podemos encontrar el numeral 5.6 que habla del seguimiento del programa de auditoría, donde se verifica el cumplimiento de los cronogramas, el desempeño de los miembros del equipo de auditoría, la capacidad de los equipos, retroalimentación de las partes interesadas como clientes de auditoría, auditados, auditores, entre otros, y la suficiencia y adecuación de la información documentada en todo el proceso de auditoría, con el fin de identificar ajustes en el programa de auditoría. En cuanto al actuar, encontramos el numeral 5.7, revisión y mejora del programa de auditoría. En este numeral se revisa el programa de auditoría, evaluando si se han alcanzado los objetivos establecidos. Esta actividad estará a cargo de la persona que gestiona el programa de auditoría y el cliente de auditoría. Asimismo, se identifican las lecciones aprendidas de la revisión del programa, las cuales se usan como insumo para mejorar el programa. En este punto es importante revisar varios puntos como la implementación general del programa de auditoría, identificación de áreas y oportunidades de mejora, aplicación de cambios al programa de auditoría si es necesario, revisión del desarrollo profesional continuo de los auditores, de acuerdo con el numeral 7.6 y el informe de los resultados del programa de auditoría y revisión con el cliente de auditoría y las partes interesadas pertinentes según corresponda. Recordemos que cuando vamos a realizar una auditoría se debe establecer el objetivo. Te comentaré unos ejemplos que te ayudarán para establecer los tuyos en las auditorías a realizar. Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño. Cumplir con los requisitos de una norma de sistema de gestión. Determinar la efectividad. Verificar conformidad con requisitos contractuales. Ahora hablaremos sobre el programa de auditoría. Si bien en el trayecto de la presentación hemos tratado este tema, pero ¿cuál es la secuencia de este programa? Te comentaré. El programa de auditoría inicia definiendo el alcance, el cual nos delimitará los procesos, las actividades, normatividad aplicable, entre otros aspectos a tener en cuenta en la realización de la auditoría. Posterior al alcance, deberás identificar y evaluar los riesgos a los que está expuesta el desarrollo de la auditoría y que pueden afectar el logro de los objetivos establecidos. Una vez identificados estos riesgos, debes definir las responsabilidades. Recordemos que se definen roles y responsabilidades de las personas que participarán en la auditoría. Ya definiendo las funciones de cada una de las personas, deberás establecer los procedimientos del programa de auditoría, organizando cada una de las actividades que vas a desarrollar durante la auditoría.
Recuerda que el paso a seguir es la disponibilidad y asignación de recursos necesarios para cumplir con las actividades programadas. Una vez defines los recursos, deberás determinar qué método vas a utilizar en la auditoría, cómo organizarás las auditorías individuales, las responsabilidades del equipo auditor individual y demás aspectos a tener en cuenta mencionados anteriormente. Continuamos con los registros, los cuales estarán a cargo del responsable del programa de auditoría y el cliente de la auditoría, por lo que se debe garantizar que se tengan los registros como los cronogramas, informes y los demás aspectos comentados anteriormente. Y por último, el monitoreo o seguimiento que debes realizar en el cumplimiento de los cronogramas de auditoría, retroalimentación de partes interesadas, competencia de los miembros, entre otros aspectos que son importantes en el seguimiento del programa de auditoría. En cuanto a los riesgos del programa de auditoría, es importante tener claro que siempre que se identifique un riesgo, se deberá evaluar para tener conocimiento, la criticidad y priorización de los mismos. Con base a este resultado, podrás establecer una medida de control para que no se materialice el riesgo. Como riesgos se pueden presentar los siguientes. En el siguiente cuadro te presentaremos algunos ejemplos de riesgos que se pueden presentar respecto al programa de auditoría. Como puedes evidenciar, el riesgo crítico es el no logro de los objetivos del programa, el cual puede ser a raíz de varios factores que pueden ocurrir durante el desarrollo de la auditoría. Pero como puedes observar, se establece una medida de control para mitigar el riesgo, considerando el entrenamiento apropiado de auditores o selección de proveedores competentes, elaboración oportuna y adecuada de planes de auditoría y listas de verificación revisadas por el auditor líder. De esta manera podrás controlar de manera eficiente el programa de auditoría. Adicionalmente, garantizarás el cumplimiento de las actividades programadas y obtendrás resultados óptimos al momento de finalizar y hacer seguimiento del programa de auditorías establecidos en tu organización. Como lo mencionamos en el numeral 553, la norma nos aporta distintos métodos que podemos utilizar al momento de programar las auditorías de nuestra organización, por lo que es importante tener claro cómo vas a realizar las auditorías y de qué manera se van a desarrollar de acuerdo a los objetivos que esperas cumplir en la ejecución de la auditoría. Como podemos observar en el cuadro, se establece el grado de interacción entre el auditor y el auditado, relacionándolo con la ubicación del auditor. En cada uno de los cruces que podemos hacer en la matriz, se observan las diferentes formas en que se pueden realizar la auditoría en el caso de tener o no interacción humana y los aspectos a tener en cuenta si se presenta en sitio o de forma remota. Recuerda que las actividades de auditoría en sitio son llevadas a cabo en las instalaciones del auditado. Las actividades de auditoría remota son desarrolladas en otro sitio diferente a las instalaciones del auditado, independientemente de la distancia. Por otro lado, las actividades interactivas de auditoría involucran interacción entre el personal del auditado y el equipo auditor. Las actividades no interactivas de auditoría no involucran interacción humana con personas que representan al auditado, pero sí con el equipo, instalaciones y documentación. Como lo hemos mencionado anteriormente, se debe realizar seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría, teniendo claro los siguientes aspectos. Primero, evaluar el desempeño de los integrantes del equipo de auditoría. Segundo, considerar como parte de la revisión métodos nuevos o alternativos. Tercero, revisar la efectividad de las medidas tomadas para manejar los riesgos asociados con el programa de auditorías. Todo esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las auditorías programadas y el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos. Ahora te estarás preguntando, ¿pero cómo realizo la auditoría? ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la auditoría? Pues bien, entremos en materia. Los pasos a seguir para que puedas realizar una auditoría son los siguientes. Primero, para dar inicio a una auditoría debes establecer contacto con el auditado.
donde podrás confirmar información relevante para la auditoría, como canales de comunicación, autoridad para realizar la auditoría, planificación, requisitos legales, cronograma, equipo de auditoría, solicitud de documentos con antelación, determinar viabilidad de la auditoría, entre otros aspectos que te serán de gran ayuda para dar inicio a la auditoría de manera adecuada, eficaz y poder obtener óptimos resultados. Una vez realices el inicio de la auditoría, pasas a la preparación de las actividades de la misma, donde realizarás la revisión de información documentada, con el fin de establecer una visión más amplia del alcance y comprender las operaciones del auditado. Dentro de estas actividades debes planificar la auditoría, donde consideres los riesgos que se pueden presentar en la planificación de la misma. Debes conocer los detalles de la planificación como objetivos, alcance, criterios, ubicaciones, métodos, funciones, entre otros aspectos relevantes en la auditoría, para familiarizarte con las operaciones, el recorrido que realizarás y los documentos y registros que verificarás durante la auditoría. Es importante que como auditor líder asignes el trabajo al equipo de auditoría. Deberías asignar a cada miembro al proceso a auditar actividades, funciones o ubicaciones específicas según corresponda, siguiendo de la preparación de la información documentada de acuerdo al proceso que se va a auditar. Es decir, debes preparar documentos como listas de verificación físicas o digitales, detalles de muestreo de auditoría, información audiovisual, entre otros documentos que quedarán como registros una vez finalices la auditoría. Una vez realices el inicio de la auditoría, pasas a la preparación de las actividades de la misma, donde realizarás la revisión de información documentada con el fin de establecer una visión más amplia del alcance y comprender las operaciones del auditado. Dentro de estas actividades, debes planificar la auditoría, donde consideres los riesgos que se pueden presentar en la planificación de la misma. Debes conocer los detalles de la planificación como objetivos, alcance, criterios, ubicaciones, métodos, funciones, entre otros aspectos relevantes en la auditoría, para familiarizarte con las operaciones, el recorrido que realizarás y los documentos y registros que verificarás durante la auditoría. Es importante que como auditor líder asignes el trabajo al equipo de auditoría. Deberías asignar a cada miembro el proceso a auditar, actividades, funciones o ubicaciones específicas según corresponda, siguiendo de la preparación de la información documentada de acuerdo al proceso que se va a auditar. Es decir, debes preparar documentos como listas de verificación físicas o digitales, detalles de muestreo de la auditoría, información audiovisual, entre otros documentos que quedarán como registros una vez finalices la auditoría. Una vez finalices la preparación de las actividades de auditoría, empezarás a realizar las actividades preparadas con antelación, donde desarrollarás la reunión de apertura, en la que presentarás al equipo auditor el alcance y la finalidad de la auditoría. Deberán definir la comunicación durante la auditoría entre todas las partes, la disponibilidad y acceso a la información de auditoría. Una vez definido el acceso y la disponibilidad, revisarás la información documentada durante la realización de la auditoría, donde determinas la conformidad del sistema que estás auditando y recopilas información para apoyar las actividades programadas. Una vez recopilas la información, verificas por medio de muestreo. La información puede estar sujeta a cierto grado de verificación para aceptarse como evidencia de auditoría, de acuerdo al criterio del auditor. Con base a esta información tomada como evidencia, estableces los hallazgos evidenciados, clasificándolos como conformidad o no conformidad, de acuerdo a los criterios de auditoría. Una vez recolectes los hallazgos y evalúes cada criterio, realizarás la reunión de clausura, donde te reúnes con el equipo auditor, donde determinan las conclusiones de acuerdo a los hallazgos obtenidos en la auditoría realizada. Finalizando la reunión con el equipo auditor, se deberá realizar la reunión de cierre, en la cual se dan a conocer los hallazgos y conclusiones de la auditoría. Con base a la información obtenida durante la auditoría, procederás a la presentación y distribución del informe de auditoría.
el cual entregarás con toda la información recopilada de los hallazgos evidenciados. En este informe tendrás que ser lo más detallado posible. Debes referenciar fechas, versiones, nombres de los documentos, ubicación donde evidenciaste la conformidad o no conformidad durante el recorrido, y demás aspectos que te soporten como evidencia de la clasificación del hallazgo establecido. Debes tener en cuenta la distribución y tiempos acordados para la entrega del informe al auditado y partes interesadas según corresponda. De esta manera, finalizas la auditoría y por último, realizarías el seguimiento de la misma, donde con base a los planes de acción determinados por el auditado, de acuerdo a las correcciones, acciones correctivas u oportunidades determinadas, el auditor realiza verificación del cierre de las mismas por medio de una auditoría posterior como alternativa. Así que los pasos básicos a tener en cuenta son los siguientes: reunión de apertura, revisión documental durante el desarrollo de la auditoría, comunicación durante la auditoría, asignación de roles y responsabilidades de guías y observadores, recolección y verificación de información, generación de hallazgos de auditoría, preparación de conclusiones de auditoría, realización de la reunión de cierre. Es importante cómo realizas las preguntas de auditoría, las cuales pueden ser preguntas cerradas, las cuales suministran información puntual, un responsable, una fecha, un lugar, un sí o un no. También existen las preguntas abiertas. Estas permiten obtener descripciones de procesos o actividades. También cuentas con las preguntas de sondeo. Estas utilizan supuestos con el propósito de confrontar. Puedes utilizar las preguntas de comprobación. Se utilizan para verificar el grado de comprensión del auditado. Las preguntas de auditoría las puedes formular con las 5 W y una H. Traducida a español sería ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿cuál?, las cuales te pueden ayudar para concretar cada una de las preguntas que realizarás a los auditados. Un esquema, resumiendo cómo recolectar y verificar la información de la auditoría, iniciaría identificando la fuente de información, seguido de la recolección por medio de muestreo apropiado, evidencia de auditoría, evaluación contra criterios de la auditoría, hallazgos de auditoría, revisión y conclusiones de la misma. En cuanto a las competencias y evaluación de los auditores, es importante definirlas en el programa de auditoría, por lo que se deben establecer los siguientes aspectos. Primero, competencias. Segundo, conocimientos y habilidades. Tercero, conductas personales. Cuarto, educación. Quinto, experiencia laboral y en auditorías. Sexto, formación como auditor. Recuerda que se evaluará al auditor con el fin de mantener y mejorar la competencia del auditor o el equipo auditor, por lo que se establecen criterios de evaluación. Debes definir el método de evaluación y, por último, realizar la evaluación de acuerdo a la perspectiva y destrezas que presentó el auditor o auditores en el desarrollo de la auditoría. Los conocimientos y habilidades específicas de cada disciplina o sector estarán representados por factores como calidad, seguridad y salud en el trabajo, riesgos, seguridad, capacidad de respuesta y continuidad, seguridad en el transporte, medio ambiente, obteniendo como resultado los conocimientos y habilidades genéricos de los auditores del sistema de gestión. En cuanto a los criterios de evaluación tenemos criterios cualitativos y criterios cuantitativos, los cuales tienen características específicas tales como, primero, criterios cualitativos, donde observamos conductas personales, conocimientos, desarrollo de habilidades en formación o en campo. Segundo, criterios cuantitativos, donde podemos ver años de experiencia laboral y en educación, número de auditorías dirigidas, horas de formación en auditoría. Es importante que tengas conocimiento de cómo redactar las no conformidades. Te comentaré los componentes básicos tales como
observación o no conformidad, numeral que se incumple, evidencia objetiva que la soporta. Recuerda que al redactar la no conformidad debe ser lo más detallado posible, incluyendo fechas, versiones, nombres de los documentos, registros o formatos, o procedimientos, etc. A continuación, te presentaremos ejemplos de redacción de no conformidades. No existen registros que demuestran la aplicación de un requisito específico del documento objeto de auditoría o de la norma ISO 9001. Después de revisar, comparar uno o varios registros propuestos en el documento objeto de auditoría, puede afirmarse que no se aplica un numeral o tópico específico del documento, dado que explicación de la situación encontrada. Aunque existe, se cumple con registros, numeral o tópico específico, no se encuentra o falta explicación de la situación. Considerando que durante la auditoría se encontró que explicación de la situación, puede afirmarse que el documento de referencia no son suficientes. No se considera un tópico específico, el registro de información relevante, detalle de cierto requerimiento. No se han definido disposiciones, normas, reglas, responsables, mecanismos para el registro, para el desarrollo de una actividad, un proceso específico. No están disponibles para consulta, no existen, no se han definido documentos, informes, registros, actas sobre un tema particular de la norma ISO 9001. Métodos de solución de problemas. Ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Esta es una metodología que te ayuda a evaluar el problema, la situación actual, el análisis y las acciones relacionadas con el problema que se presenta en la organización. Lluvia de ideas. Se analizan las ideas de cada uno de los participantes para determinar la más acertada. Espina de pescado. Se determinan los efectos de cada uno de los aspectos que están relacionados directa o indirectamente con el problema. Metodología de los 5 por qué. Es un método de análisis basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa o efecto que generen un problema en particular. El objetivo final de los 5 porqués es determinar la causa raíz de un defecto o problema para poder solucionarlo de forma eficaz.